Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy viernes 6 de marzo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 21 de San Mateo, del versículo 33 al 46. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que los consideraba como un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra cómo Jesús les habla claro y raspado a los fariseos. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los que tenían que recibir a Jesús en primer lugar? Los judíos, el pueblo judío. Jesús era judío y Jesús había venido a salvar a su pueblo. Venía a liberar a su pueblo. Pero ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos eran los que conocían las profecías. Ellos eran los que manejaban la ley, los que conocían la palabra de Dios, los que les daban al pueblo la palabra de Dios, los que enseñaban al pueblo de Dios de que tenían que esperar a un Mesías. Pero ¿qué pasó? Llegó el Mesías y ellos no lo reconocieron. Llegó Jesucristo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron como Dios.
no quisieron creer en Dios, no quisieron creer en Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, si no me creen a mí, crean en las obras, vean las obras que yo hago, por lo menos crean en las obras? Pero ¿qué pasó con ellos? No quisieron creer. Se cerraron en el orgullo, en la soberbia, porque ellos se creían lo maximito, la última Coca-Cola del desierto. Ellos se creían que ellos sabían todo, que ellos se habían adueñado de la viña. Por eso Jesús comienza a relatarles esta parábola. Ellos se habían adueñado de lo que Dios les había encargado. Se habían adueñado del pueblo de Dios, a tal punto que lo manipulaban como ellos quisieran. Por eso allá en el capítulo 23, versículo 3, en 23:1 les dice Jesús: entonces Jesús habló así, habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Ellos se habían adueñado del puesto que dejó Moisés. Se habían adueñado de la viña. Y en ese adueñamiento habían matado a muchos profetas. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban que viniera alguien y les dijera qué estaba mal y qué no estaba mal, qué estaba bien y qué estaba mal. Ellos no aceptaron, por eso no aceptaron a Jesús, porque Jesús les echaba en cara todas las cosas malas que ellos hacían. Hasta el punto que les decía hipócritas, raza de víboras, sepulcros branqueados, porque ellos aparentaban una cosa, pero eran otra. Por eso ellos intentaban matar a Jesús. Por eso Jesús les relata la parábola. ¿Qué era lo que hacían ellos? Dice, los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Ellos se habían adueñado del puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Ese era el problema de los fariseos. Y Jesús, cuando los ve, les está echando en cara todo esto. Y los enfrentó. Y les recita esta parábola. Dice, les recitó esta parábola que es el Evangelio hoy. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. Ese propietario es Dios. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Dios vigilaba a su pueblo, Dios lo cuidaba, Dios lo protegía. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran la parte de la cosecha. Dios enviaba profetas a su pueblo. ¿Para qué? Para reclamarles, para decirles que estaba bien y que no estaba mal. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otros lo apedrearon. ¿Qué hacían con los profetas? Los mataban. Por eso allá en el 23, en San Mateo 23, 29 dice, ellos los mataban, dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Esto les decía Jesús a los maestros de la ley y a los hipócritas. Por eso ellos no les gustaba que ningún profeta llegara y les dijera que estaba mal. Ningún profeta que le llegara y les dijera que tenían que cambiar. Y ellos
que sus padres mataron a los profetas, que es lo que nos recita la parábola en el Evangelio de hoy, Jesús les echa en cara también esto. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Ve que ellos mataban a los profetas. Los mismos padres de los fariseos, de los sacerdotes fariseos, de los escribas, ellos mataban a los profetas. Entonces por eso es que Jesús les reclama y les cuenta esta parábola, para que ellos caigan al final que está hablando de ellos. Porque Jesús ya había enviado a sus profetas. ¿Y qué habían hecho con ellos? Los mataban. Por eso Jesús les echa en cara. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Dice Jesús, así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Ve que ellos eran hijos de los que habían asesinado a los profetas, que eran los padres de ellos. Por eso Jesucristo les da duro con esta parábola. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a Jesús. Y por eso ellos mataron a Jesús. Porque sus padres también habían matado a los profetas. Y ellos ya estaban planeando cómo acabar con Jesús. Por eso en la parábola dice, Jesús contestó, dice, el propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. También los trataron de la misma manera. También los acabaron los fariseos. Por último, envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los fariseos? Al ver a Jesús, no les gustó para nada que les echara también en cara todo lo que estaban haciendo mal. ¿Y qué maquinaron en su mente? ¿Y qué llevaron a cabo? Querer matar a Jesús, y al final lo mataron. Porque ya ellos estaban acostumbrados a matar a los profetas. Pero Dios envió a su hijo, envió a Jesucristo. ¿Y qué hicieron con Jesucristo? También lo mataron. Por eso Jesús les dijo, acaben pues lo que empezaron sus padres. ¿Qué fue lo que empezaron? A matar a los profetas. Porque ellos se habían adueñado de la viña que había plantado el Señor. Entonces, ellos no aceptaban que Jesucristo les echara en cara todas estas cosas. Por último envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Ellos querían seguir viviendo la vida de lujo que llevaban. Ellos querían seguir teniendo los primeros puestos, los puestos de honor. Ellos querían seguir recolectando el tesoro. Ellos guardaban el tesoro, recogían las ofrendas. Ellos querían seguir el mismo camino que llevaban sus padres. Por eso no aceptaban que ningún profeta llegara y les dijera en su propia cara que las cosas que estaban haciendo estaban mal. Y Jesús llega y les dice todas las verdades que les dice en las 7 maldiciones que les dice allá en San Mateo 23, el 1 en adelante. Le contestaron, bueno, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, sigue relatando Jesús, ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores?
Le contestaron ellos, los fariseos. Le contestaron: ¿hará morir sin compasión a esa gente tan mala? Vean que ellos no se habían dado cuenta que Jesús, la parábola que les estaba recitando, les estaba dibujando su propia vida. Y vea que ellos mismos, por su propia boca, se condenaron, se echaron la condenación encima. Les contestaron: ¿hará morir sin compasión a esa gente tan mala? Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Por eso ustedes ven que los fariseos quedaron atrás y Jesús fundó su iglesia. Jesús dio su viña a otros labradores. Por eso Jesús, allá en San Mateo 16-18, funda su iglesia. Ya Jesús tiene otros colaboradores donde él la fundó. Allá en San Mateo 18, la iglesia. Le contestaron: ¿hará morir sin compasión a esa gente tan mala? Ve que ellos mismos se llaman malos. Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir frutos. ¿Por qué? ¿Qué les quiso decir Jesús? Que ellos no habían dado frutos, que ellos se habían adueñado de la viña, pero que no estaban dando frutos. ¿Se acuerdan lo que decía San Mateo 23:3? Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras, porque no habían dado frutos. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. ¿Se acuerdan allá lo que dice Mateo 16-18? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le entregará el reino a otros. Y estos otros sí darán frutos. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 2:47? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya este nuevo pueblo de Dios, la iglesia que Jesucristo fundó, comienza a producir frutos, a vivir como Dios manda, a cumplir la palabra de Dios. Estos no se adueñaron del templo. Estos comenzaron a vivir la palabra de Dios. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Ahí fue donde les cayó el 5, que Jesús estaba hablando de ellos, que les iba a quitar la comodidad donde ellos estaban, el trono de ellos, de los que ellos se habían adueñado, porque ellos se habían sentado dice: los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés, porque ellos se habían adueñado del puesto de Moisés. Ellos estaban muy cómodos ahí y no querían soltar el puesto. No vivían la fe, no practicaban la palabra de Dios y tampoco daban frutos. No querían que el pueblo les dijera nada, no querían que los profetas les dijeran nada. Querían hacer y deshacer. Dice en el 23-29, en el 33 les dice Jesús: serpientes, raza de víboras,
¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Es lo que les dice Jesús a los fariseos. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Vean qué palabras más duras Jesús le dice a los fariseos. Por eso Jesús les quitó el reino de los cielos y se lo entregó a otro, a su iglesia, a la que le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas, o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final, recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Vean lo que les decía Jesús a los fariseos. Ellos habían derramado sangre de los profetas que habían matado hasta en el altar, y lo iban a seguir haciendo. Por eso ve usted que la iglesia en los primeros siglos fue muy perseguida, y ellos, los mismos fariseos, querían callar a los apóstoles. Incluso también mandaron a matar a unos. La iglesia fue muy perseguida y es perseguida todavía. Pero ¿qué pasó? La iglesia sigue dando frutos. La iglesia sigue viva. ¿Por qué? Porque ahora es el dueño de la viña el que la sostiene. Ahora es el mismo Jesucristo, porque Jesucristo dijo allá en San Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Que el Señor les bendiga.